Hola, hoy en este vídeo voy a hablarte de la operación Frankton. Si no la conoces, fue una de las operaciones militares más espectaculares de la Segunda Guerra Mundial y consistió que en diciembre de 1942 un grupo de comandos británicos pues remontaron con sus kayaks nada más y nada menos que 70 kilómetros el río Garona para sabotear el puerto de Burdeos. Si quieres conocer detalles que no explican en otros lugares, te recomiendo que sigas con el vídeo. Deciros que esta operación también se conoce como los Cockle Shell Héroes, puesto que Cockle Mark era el nombre de la embarcación que se utilizó para esta operación. En todo caso, ya os aviso de que algunos puntos de la historia pues están un poquito difusos y hay versiones diferentes sobre lo que sucedió en algunas cosas en concreto. Si no conoces la historia de la Segunda Guerra Mundial, voy a ponerte un poquito en contexto. Estamos en 1942 y Alemania va ganando la guerra, y en esa línea pues tenía gran parte de Francia ocupada, en especial toda la parte atlántica. Ahí los alemanes tenían ubicados varios puertos que eran bases de submarinos con los cuales atacaban al flujo de convoys que se movían de una parte a la otra del océano Atlántico. Sin embargo, Alemania también necesitaba un puerto comercial por el cual le entrasen suministros importantes que especialmente venían de la zona de Asia y de Japón, y entre esos elementos que necesitaban estaba el caucho. El caucho era básico para la maquinaria de guerra alemana. Entonces ese puerto comercial lo decidieron establecer en Burdeos. El motivo es que Burdeos está a 70 kilómetros de la costa atlántica y se llega a través de él por el estuario del río Garona, que es como si fuera un embudo gigante, navegable y muy fácil de defender. De esa forma pues tenían un puerto comercial muy bien defendido, y bueno, los aliados, que eran conscientes de esa situación, pues valoraron diferentes formas de anular o sabotear ese puerto y pensaron varias operaciones aéreas, incluso por tierra, pero al final las descartaron y se decidieron por una operación a más pequeña escala, tipo comando. Un personaje clave en toda esta historia fue un oficial británico llamado Herbert George Hassler, apodado también Blondie, que era un kayakista aficionado y especialista en operaciones especiales. Vio lo que hicieron los italianos saboteando unos barcos en el puerto de Alejandría y se le ocurrió pues utilizar los kayaks en operaciones militares encubiertas. El hombre estuvo haciendo propuestas, pero bueno, no le hicieron mucho caso hasta que, bueno, por parte de los altos mandos británicos, y en concreto Lord Mountbatten, pues decidieron atacar el puerto de Burdeos con una operación de comando, y entonces le encargaron a él el diseño y preparación de toda esta operación. Con esto os quiero decir que antes de tomar la decisión de atacar el puerto de Burdeos con una operación de comando, pues no existía apenas nada. No existía ni el equipo, ni las embarcaciones, ni el material que iban a utilizar. Lo único que habían eran ideas y conceptos en la cabeza de Hassler y poco más. Por eso, en julio de 1942, pues Hassler recibió la orden de crear la unidad, y él reclutó a 34 voluntarios que rápidamente pues recibieron un entrenamiento muy intensivo en el uso de kayaks, navegación en condiciones adversas y el uso y colocación de minas. Y además también fueron entrenados en operaciones de escape y evasión, porque si más o menos estaba claro el concepto de cómo atacar el puerto de Burdeos, no estaba nada claro pues cómo volverían esas personas a casa después de la operación, lo que implicaba una operación un poquito suicida. Otro punto muy importante en la operación fue el diseño del kayak que se utilizó para la operación, que se diseñó pensando en las necesidades específicas de esta operación en concreto. Recordaros que en ese momento de la historia, pues bueno, la industria del kayak estaba en pañales y básicamente lo que había eran kayaks plegables de una jaula de madera que, bueno, para lo que ellos necesitaban, pues no se acoplaban, porque necesitaban un kayak muy resistente, ligero a la vez y que pudiese soportar mucho peso. Eso les hizo dar muchas vueltas al diseño y al final se decantaron por un tipo de embarcación que básicamente eran
dos planchas superpuestas que llevaba unos tabiques internos de forma que se plegaba y se quedaba un bulto muy compacto. De esa forma, cuando estaba desplegado, pues bueno, se conseguía también una embarcación muy rígida, porque no olvidemos de que además de llevar mucho equipo encima, pues debían navegar por sitios complicados, no por aguas tranquilas. Otra de las características que se logró con esta embarcación es que una vez plegada fuese muy compacta. El motivo es que el equipo y los kayaks tenían que llegar al punto de desembarque en submarino, y por eso necesitaba que el kayak plegado pues pudiese entrar dentro de un submarino, y lo consiguieron, puesto que una vez plegado las superficies pues quedaba pegada una con otra y se conseguía una embarcación de 15 centímetros de alto. Y bueno, estamos hablando de un kayak relativamente estrecho, porque medía aproximadamente de manga unos 71 centímetros. La parte inferior y superior estaba unida por una lona impermeabilizada, probablemente de poliuretano. El diseño del kayak, pues bueno, también contempló pues otras variables. Por ejemplo, que yo sepa, no llevaba un timón. Sin embargo, sí que nombran en muchas partes que llevaba una especie de orza para mantener el rumbo pues en aguas movidas. También, buscando que funcionase bien en ese entorno, pues se hizo la proa un poquito levantada. En todo caso, todo lo que se buscaba en la embarcación en su diseño, pues no se consiguió. Y bueno, una de las cosas que perjudicó al kayak es que el fondo era muy plano y muy amplio. Eso le daba mucha estabilidad al kayak cuando iba cargado en aguas tranquilas, pero lo volvía inestable pues en aguas muy movidas, y además se encontraban con el problema de que en caso de oleaje pues el fondo hacía ruido al chapotear con el agua, y eso les hacía ser descubiertos con más facilidad. El kayak fue diseñado por un tal Fred Gottlieb, asistido en el diseño para evolucionarlo por el propio Hassler, y al final el modelo definitivo se le llamó Cockle Mark II, y hay un ejemplar expuesto en un museo británico, puesto que de los 6 que se fabricaron para la operación, uno no pudo participar, luego os cuento por qué, y se devolvió al Reino Unido, se reparó y está expuesto en este museo. Por contaros más cosas del kayak, estaba fabricado de madera con piezas de acero inoxidable que actuaban como cierres y bisagras para darle la rigidez cuando estaba montado. Pero el material principal de construcción es madera y esa lona impermeabilizada que os he comentado. Por daros más datos de la embarcación, medía 460 centímetros de largo, 71 aproximadamente de ancho, de manga, y 80 centímetros de profundidad, lo que pensemos que es bastante, pero bueno, no olvidemos que era una embarcación que tenía que llevar bastante peso. Era un kayak doble y pesaba entre 45 y 50 kilos el kayak vacío. Necesitaba entre 35 y 40 minutos de tiempo para ser montado o desmontado, y bueno, a nivel de anécdota, contaros que costaron la fabricación 160 libras de la época. Una característica básica en este modelo de kayak es que tenía que soportar mucho peso. Se diseñó para que soportase en torno a 480 kilogramos. No olvidemos de que el equipo tenía que transportar en el kayak 8 minas que en conjunto pesaban 100 kilos. Si a esos 100 kilos les añadimos los 150 kilos de los dos palistas y el equipo que tenía que llevar cada uno a bordo, que estamos hablando de, bueno, comida, agua y armamento, entre los dos llevaban otros 150 kilos que, si sumamos todo en conjunto, pues estamos cerca de esos 480 kilos de peso máximo que admitía el kayak. Sin embargo, al existir unos compartimentos internos, el equipo iba perfectamente repartido, en mi web lo podéis ver, de forma que se conseguía la máxima estabilidad y equilibrio de la embarcación. Otro dato a conocer es que el kayak se propulsaba con dos palas muy largas, de unos 270 centímetros de largo, pero bueno, que en caso de necesidad se podían desmontar para transportar o para utilizar cada parte del remo como si fuera la pala de una canoa. Eso se utilizaba, pues bueno, en las situaciones en las cuales se quería remar con el máximo silencio posible.
Otro punto innovador en esta operación fue el uso de unas minas especiales llamadas limpet. Eran unas minas de un tamaño relativamente pequeño, tenían unos 2 kilos de explosivo y eran unas minas magnéticas. Se colocaban adheridas al casco del barco. Lo que sucede es que, bueno, tenían que colocarse por debajo de la línea de flotación para lograr la máxima efectividad. Entonces, para colocarlas, los kayakistas desde su kayak utilizaban una pértiga especial que bajaban hasta el fondo necesario y entonces adherían las minas. Estas minas tenían la particularidad de tener un mecanismo muy sencillo, pero muy efectivo, por el cual, una vez activadas, tenían un tiempo muy fiable de acción, el cual les permitía a los kayaks separarse y no sufrir la explosión. Pero es que además tenían otro mecanismo por el cual, una vez que estaban adheridas al casco del barco, pues bueno, si intentaban separarlas, las propias minas explotaban. El 20 de octubre de 1942 se intensificaron el nivel de los entrenamientos e incluso se hizo un simulacro en el estuario de un río británico. A la vez, de los 34 miembros iniciales, se hizo una selección de 11 personas que iban a formar los 6 grupos que en cada kayak iban a participar en la operación. A cada equipo, con cada embarcación, se le asignó un nombre en clave que podéis consultar en mi web. En un principio, Hassler no iba a participar en la operación porque se le consideraba muy valioso, pero al final los responsables pensaron que si Hassler no participaba en el comando, pues la operación tendría menos posibilidades de éxito. El 30 de noviembre todo el equipo partió desde Escocia a bordo de un submarino, el HMS Tuna, que les transportó hasta las inmediaciones del punto de inicio de la operación. El 7 de diciembre llegaron ya cerca de ese punto y Hassler reunió a todo el equipo y les dio detalles del objetivo y la misión. Parece ser que, aparte de que querían mantener la operación en perfecto secreto, pues bueno, lo que pretendían es que ante la posibilidad de una operación casi suicida, pues ningún miembro del equipo decidiese echarse atrás y no participar. En la noche de ese 7 de diciembre, el submarino salió a la superficie y estamos ante uno de los momentos más delicados y más, digamos, pensados de la operación, porque el submarino podía ser descubierto por las defensas alemanas y bueno, era muy complicado de noche, con mala mar, pues bueno, realizar la operación de sacar los kayaks del interior del submarino, cargarlos, colocarlos al agua y que los tripulantes pudiesen embarcar en los mismos. Hassler estudió muy bien este punto de la operación y bueno, para ello diseñó una especie de grúa que se acoplaba al cañón del submarino y eso facilitaba depositar los kayaks cargados en el agua. Aún así, pues bueno, hubo problemas y en esa operación uno de los 6 kayaks se deterioró, se rompió de tal manera que no pudo participar en la operación y la operación Frankton arrancó con 5 kayaks en el agua. Es de noche y están a poco más de 10 kilómetros de la desembocadura del río Garona. Los 5 kayaks comienzan a navegar en esa dirección y se encuentran con una zona de muchas olas, porque las olas del Atlántico chocaban con la marea que salía de la desembocadura del Garona y generaba una zona de fuertes olas y corrientes. Pronto un kayak volcó, lo perdieron de vista y continuaron 4. Pero de nuevo volvieron a encontrar otra zona de mucha corriente y olas y ese 4.º kayak volcó. Intentaron ayudarles, que volver a recuperar el kayak que había volcado y se había llenado de agua, pero no hubo manera. Entonces, como todavía estaban muy lejos de la orilla, pues bueno, a esas 2 personas que estaban en el agua las remolcaron los 3 kayaks que quedaban hasta que no pudieron más y bueno, les tuvieron que dejar a su suerte para que nadasen hasta la orilla. Y en estos principios de la operación, muy pronto solo quedaron 3 kayaks en la operación. Los 3 kayaks fueron navegando por esta zona más tranquila del río hasta que se encontraron un nuevo obstáculo, que eran 3 destructores alemanes que estaban colocados de tal manera que vigilaban la entrada al río Garona y iluminaban periódicamente la zona esta del río.
Ante este obstáculo, pues bueno, decidieron pasar de uno en uno. Y bueno, lo consiguieron hacer bien y pasaron de uno en uno. Lo que pasa que luego en la zona de reagrupamiento solo se encontraron 2 kayaks. El tercero pues no apareció. Estuvieron esperándolo un rato y haciéndolos señales con una silbato especial que imitaba el sonido de una gaviota, pero bueno, el tercer kayak no apareció. Por eso, pues bueno, el grupo se separó, por una parte 2 kayaks que desembarcaron para acampar y el tercero que también acampó en una zona muy cerca a sus compañeros sin saberlo. Al día siguiente, este kayak que se había quedado solo fue descubierto por una patrulla alemana y fueron apresados. Y bueno, ya pusieron sobre aviso a las defensas alemanas de que había una operación militar en la zona. Los otros 2 kayaks, manejados por Hassler y Sparks, y Laver y Mills, pues bueno, continuaron navegando de noche, superando corrientes y bueno, incluso fueron descubiertos por pescadores de la zona, pero bueno, resolvieron esa situación y no fueron delatados. En 4 jornadas de navegación, hicieron 5 campamentos, pues llegaron ya cerca del puerto de Burdeos y se prepararon para atacar. Las condiciones, bueno, de toda la travesía pues fueron muy duras. ¿Por qué? Pues porque tenían que navegar a oscuras, de noche, con fuertes corrientes por culpa de las mareas y bueno, tuvieron algún susto. Por ejemplo, pues bueno, en una de las ocasiones unas lanchas alemanas pasaron cerca y más que verlos, pues las olas que generaron al pasar tan cerca, pues casi les hicieron volcar. Pero bueno, al final la suerte les acompañó y la noche del ataque, pues bueno, tenían buenas condiciones para realizar la operación. Prepararon las minas y decidieron separarse en 2 equipos, cada uno se fue a una orilla y sobre el terreno, pues bueno, más o menos decidieron los buques a los cuales iban a atacar. Colocaron las cargas justo a tiempo de que la marea les cambiase y descendieron el río y bueno, en ese descenso tuvieron la fortuna de encontrarse los 2 equipos. Descendieron juntos hasta el punto establecido, un pueblo, y allí desembarcaron y hundieron sus kayaks y emprendió cada equipo la huida por su parte. A la mañana siguiente se produjeron 13 explosiones y bueno, el resultado de estas explosiones, pues cada propaganda ya se encargó de maquillar de que había sido un gran éxito o había sido un gran fracaso. No es que fuese una operación especialmente importante en el desarrollo de la guerra, pero lo que está claro es que fue un golpe moral muy duro para los alemanes y un éxito a ese nivel para los británicos. Decir que para unos días más tarde la resistencia alemana había preparado desde tierra un sabotaje parecido que bueno, se quedaron con un palmo de narices al ver lo que había pasado con la operación del comando británico. La huida para los 4 supervivientes de la operación Frankton pues fue otra gran aventura. Pensemos que no tenían ropa ni medios de desplazamiento y tenían que caminar cientos de kilómetros hasta llegar a entrar en contacto con la resistencia francesa para que les ayudase. Y bueno, de los 4 que emprendieron la huida, solo Hassler y Sparks lo lograron. Que bueno, contactaron con la resistencia, les hicieron llegar hasta España, de ahí fueron a Gibraltar y de Gibraltar ya volvieron al Reino Unido y bueno, que ellos volviesen fue una pieza importante para saber de primera mano pues detalles de la operación que de otra forma se hubiesen perdido. La operación Frankton fue la primera en la cual se utilizaron kayaks en el entorno militar y eso sirvió de inspiración a otras fuerzas en la Segunda Guerra Mundial para realizar operaciones de sabotaje parecidas. En Australia fueron los más avanzados que hicieron la operación Jaywick y hicieron otra que fracasó. Pero bueno, otros ejércitos también emplearon los kayaks en sus operaciones militares, incluso los alemanes, pero bueno, si te apetece más saber sobre este tema, no dejes de visitar el artículo que hice en la web, donde hablo más a fondo de estas operaciones. Si te interesa la operación Frankton, pues bueno, se han hecho infinidad de libros, unos cuantos documentales e incluso se llegó a hacer una película de Hollywood que en España se titulaba El infierno de los héroes. Incluso en el año 2017 un grupo de aficionados y militares hicieron una travesía
imitando el desarrollo de la operación y la posterior huida por la Francia ocupada de los miembros del equipo Frankton. Una forma entretenida de saber más sobre la operación Frankton es la película que hicieron, El infierno de los héroes, que es una película que es bastante entretenida, pero bueno, tiene bastantes diferencias con la realidad. Por ejemplo, los kayaks que salen en la película no se parecen para nada a los que utilizaron en la realidad, ni tampoco la forma en la cual colocaron las minas, ni las minas que utilizaron. Pero bueno, pese a no ser una película muy rigurosa a nivel histórico, es una película bastante entretenida que te recomiendo ver. Y llegamos al final del vídeo, donde os he hablado de la operación Frankton, pero si queréis conocer más información, no dejéis de visitar mi artículo web, donde os doy más datos concretos. Y bueno, también podéis buscar la infinidad de libros, lo que pasa que la mayoría están en inglés, que se han escrito sobre este episodio de la Segunda Guerra Mundial. Como siempre, por favor, recordaros que si os ha quedado alguna duda o queréis saber algo más, dejadme abajo un comentario que os lo contestaré encantado, o si no, trataré de averiguarlo. Y como siempre, recordaros que es importante que le deis me gusta al vídeo y que suscribáis al canal para que haga más vídeos de kayak, que es algo que nos gusta a todos. Un saludo a todos y a todas.